quiero pasar al panel junto con Carlos Añaños, que es fundador del grupo AGE y Tillapuy, con Carlos Armando de la Flor, que es CEO de María Almenara, y Francisco Rodríguez Larraín, que es CEO de Gallagher Perú. Así que muchas gracias a ambos, Carlos, y a Francisco por estar acá el día de hoy con nosotros. Voy a dejar de compartir Buenos para días a poder todos. iniciar. Buenos días a todos y gracias a Gus por la invitación. Igual, muchas gracias. Un gusto estar contigo, Carlos y Francisco, y por supuesto con todo el equipo de BUC. Muchas gracias. Buen día a todos. Vamos a tener media hora de conversación y también vamos a tener un breve espacio de preguntas del público si tienen dudas al finalizar. Y quería partir este bloque con el último dato que vimos, que tenía que ver con cómo los colaboradores perciben que las organizaciones tienen sus valores o su propósito en tiempos de crisis, ¿cierto? Entonces, mi pregunta va a los tres, que es, ¿cómo podemos distinguir una cultura corporativa fuerte con la que los colaboradores se identifican de una cultura corporativa al revés, más bien decorativa, que es un eslogan pegado a la oficina, como yo decía? Partimos como cómo nos organizamos. Como quieran, van respondiendo y vamos generando una conversación. Si quieren, empiezo yo con algún comentario para Adelante. empezar. Yo sí quiero resaltar el maravilloso foro que estás organizando, Hasi, muchas gracias. Es lindo escuchar y ver todas estas expresiones a través de las encuestas que has hecho a las personas ahí en Perú. Y para iniciar mi mensaje diría, y siempre lo he dicho en muchas charlas, ¿no? Cuando una máquina suena, le echas un poquito de aceite y deja de sonar. Pero la verdad es que trabajar con personas es un tema complejo, difícil y bastante retador. Yo lo tomo así porque hay un tema que tú tocaste en una parte de tu conversación que es el tema de emociones. Yo creo que en todas las organizaciones, si resumes todo, se puede traducir al manejo de emociones en todos los frentes. Dicho esto, a tu pregunta. Para mí, por supuesto, el propósito es importante, pero vemos empresas que tenemos varias tipologías o varias formas de marcar un propósito. Hay unos que nos encerramos en una oficina bonita de cristales y los cuatro jefes hacemos unas rayas y definimos un propósito. O otro es dejarse ayudar con empresas consultoras especializadas para que encuentren un propósito. Y estos dos temas tienen un tema bastante interesante porque todo depende cómo se comunique, cómo se democratice el conocimiento del propósito y que no termine un cuadro pegado y diga qué bonito propósito. Pero yo anecdóticamente les quiero comentar que hay muchas formas de hacer un propósito y me presentabas como fundador de Tiapuy. Ahí es un propósito diferente, absolutamente diferente, porque es un propósito que se convierte en marca. O sea, no estaba conceptualizado lanzar Tiapuy o las papitas, sino estaba conceptualizado el propósito de poner en valor el Alto Andino o los trabajadores del Alto Andino. Y en medio del COVID sale y nace una marca. Entonces yo siempre hablo un propósito que se convierte en marca. En medida de que todas las personas nos alineemos con ese propósito, es muy fácil luego democratizar. Es muy fácil que las personas se entiendan y es muy fácil que las personas se involucren porque entienden claramente que esto no se hizo en dos paredes y no se definió en una hoja y les hemos dicho, apréndanse de paporreta el propósito, sino que la gente lo empieza a sentir. Yo partiría ahí para no quedarme mucho tiempo, porque creo que es importante que conversemos. Y yo sobre lo que comenta Carlos, añadiría que en el tema de la cultura corporativa, es una cultura que finalmente siempre termina siendo viva y los colaboradores esperan ver el comportamiento de sus líderes, ¿no? O sea, yo creo que más allá de que haya una bonita declaración o como dice Carlos, que te juntes con una empresa especializada y definas un propósito, probablemente revisando un poco la historia de la compañía o hacia dónde va la compañía, el entorno donde está, y se determine una cultura corporativa. Lo importante es ver si es que esa cultura realmente es vivida y es
y los valores que se definen son realmente reflejados en el comportamiento que tienen los líderes. Con esto no digo solamente el gerente general, la primera línea, sino todos los mandos medios, ¿no? Que toda la empresa, que digamos, todos quienes son líderes dentro de la organización, realmente no solamente predican los valores, sino los cumplen, ¿no? No es solamente algo que yo digo y que es para que todo el mundo, digamos, todos los que están en la organización lo tengan que cumplir, sino que yo mismo como líder me comporto de acuerdo a los mismos, ¿no? Creo que la gente aprende mucho más mirando que simplemente escuchando pues enunciados que pueden sonar muy potentes, pero que finalmente en el día a día se pierden. Creo que eso es para mí uno de los primeros temas que también pondría en la diferencia entre una cultura declarativa y una cultura que realmente es importante. Buen día. Yo les voy a hablar del corazón, desde la mirada de la empresa familiar, que es prácticamente el 85, casi cercano al 90% de las empresas que existen en el Perú. Nosotros, los fundadores, María y yo, somos la cultura. Cada gesto, cada comportamiento, cada forma de interrelacionarnos con la organización está mostrando la cultura, está mostrando los valores. Nuestros valores de familia, de Carlos Armando, y los valores de la familia de María se unen y desarrollan un nuevo proceso. Y a partir de esos valores personales se construye esa mirada. Entonces, los chicos que estén conectados, las personas que estén conectadas, muchos de ellos van a aspirar en algún momento a ser empresarios. Espero, ¿no? Que aspiren a eso, ¿no? También pueden ser buenos intraemprendedores. Eh, escuchar a los colaboradores es para mí fundamental. Nosotros tenemos un proceso que todos los miércoles a las 9 de la mañana, bueno, salvo hoy, porque nos convoca esta reunión, tenemos un desayuno que se llama desayuno confianza, ¿no? En el cual abrimos y la principal pregunta es, cuéntanos algo que no sepamos de ti, ¿qué claramente quieres contar, ¿no? Y a partir de ahí se comienzan a conectar y se comienzan a abrir y entendemos lo que está buscando cada uno de esos chicos. 93% de nuestra población son centennials y millennials. 93. Somos minoría nosotros los mayores. Entonces, 60% de nuestra población es su primera chamba, ¿no? Y lo que buscamos es cada una de nuestras tiendas sea su lugar feliz, porque lo vemos así, porque yo lo quería así. En mi primer trabajo, que fue Burger King, a los 18 años, Burger King era mi lugar feliz. Entonces, y eso es lo que nosotros buscamos en cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo se siente una cultura? Bueno, indicadores duros, la rotación, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienes una rotación 10 veces menos que la industria, quiere decir que tu cultura es sólida, ¿cierto? Cuando tú le das desarrollo a la gente y vas viendo que la rotación comienza a ocurrir no en la etapa temprana, lo has resuelto, porque en la etapa temprana es la más cara, la rotación temprana. Entonces, cuando comienza a rotar más hacia el año y medio, 2 años, es que tienes otro enfoque, tienes que hacer un proceso de desarrollo, de upskilling, de reskilling, ¿no es cierto? Que se ha visto, ¿no? Entonces, la diferencia que se da es cuando hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando no estamos presentes en la sala y nosotros al tenernos más de 32 tiendas hoy desplegadas con nuestras tres marcas, nuestra gente es guardián de cultura y embajador de marca. Esas son las dos misiones que tiene cada uno de nuestros colaboradores. Todo lo demás lo resolvemos nosotros desde el back, ¿no? Entonces, se siente cuando cada postre tiene un propósito. Entendemos para qué nos contrata el cliente. Para una celebración, para un agradecimiento, para un compartir en la oficina, para la mascota, que tenemos la mini wow, ¿no es cierto? Que además la puedes compartir con tu humano. Entonces, cuando cada uno de estos elementos comienza a saber para qué te contrata el cliente y no necesitas hacer publicidad, en nuestro caso, no hacemos ofertas, no hacemos descuentos, no hacemos promociones, no hacemos campañas publicitarias millonarias, porque nuestra gente, más bien, es el canal de comunicación. Y cuando nosotros, desde recursos humanos, dejamos de ver a las personas como un costo laboral y vemos como un CAPEX, ¿cierto? Donde invertimos en las personas y no como un costo,
nuestro propósito de alegrar corazones es muy real. Entonces, yo invito a cada uno de los que quiere ser emprendedor y empresario que entienda sus propios procesos, que la integridad que tenga la ponga a valor de su organización, de que cada gesto que ellos tengan van a construir o va a destruir la cultura de esa organización. Qué Yo, interesante. yo quería, Perdón, Francisco, adelante. y yo quería añadir un par de temas adicionales. Creo que una cultura, cuando uno quiere hablar de una compañía que tenga una cultura fuerte, y es algo que en algunas de las organizaciones que me ha tocado estar, lo he vivido, es qué cosa permite la organización. O sea, porque uno puede tener una escala de, como digo, una enunciación de valores y una cultura corporativa fuerte, pero ¿qué pasa cuando alguna de las personas que pueden tener mucho talento, pueden tener muchos resultados, no encajan con esos valores corporativos que tú mismo predicas, ¿no? Entonces, si la organización no es capaz de corregir este tipo de cosas, lo que pasa es que la cultura pierde sentido, ¿no? O sea, se vuelve declarativa y no se vuelve sólida y no se vuelve, oye, algo que realmente la compañía está viviendo, ¿no? Entonces, a veces son decisiones duras porque tienes que privilegiar la cultura antes que el resultado a corto plazo, pero ahí es donde realmente se ve qué tan sólida es, ¿no? Y lo mismo en a quienes traemos a la compañía, ¿no? A quienes reclutamos para la compañía. En nuestro caso, nosotros hemos tenido varios procesos de fusiones y adquisiciones. Hemos hecho ya 5 en los últimos 2 años. Y, digamos, oportunidades para incorporar organizaciones a Gallagher hemos tenido muchas, y seguramente muchas con muy buenos resultados, con excelente facturación que nos podría sumar mucho. Pero para nosotros es mucho más importante ver que las personas que estamos incorporando a la organización o sea, se puedan adaptar a los valores de la cultura que tenemos nosotros, ¿no? Yo creo que cada persona que tú sumas a la organización tiene que estar bajo ese esquema, bajo el esquema de valores que tú estás planteando, porque si no lo que va a suceder es que vas a generar esta disonancia ante la organización y probablemente tu cultura se vuelve más algo muy bonito que declaras, pero que no lo estás viviendo, ¿no? Entonces creo que eso es sumamente importante en la organización, ¿no? Y además, digamos, la escala y el sistema de incentivos tiene que estar privilegiando justamente los valores que tú estás predicando, ¿no? Creo que esos también son temas relevantes para distinguir una cultura sólida. Déjame reforzar un poco lo que hice. Me encanta escuchar a Francisco y Carlos, porque los dos están hablando de algo fundamental, que son los valores, ¿no? Cuando Carlos habla de la cultura somos nosotros, a mí me trae recuerdo cuando nosotros trabajamos en el crecimiento de AG Group. Teníamos un proceso muy ordenado que se llama que la energía fluya de abajo hacia arriba. Cuando haces que las personas van a tener oportunidades de escalar, es fantástico. Y el otro tema es el modelaje, dicho bien por Carlos, pero yo quería reforzar, porque a veces no nos damos cuenta de ello. Todas las personas ven a sus líderes, si va a trabajar, si es respetuoso, si saluda y no saluda. Y las malas mañas se aprenden rápido. La soberbia se aprende rápido. Y también quiero resaltar otro tema que comenta con mucha sapiencia Carlos, ¿no? Yo creo que en las organizaciones tenemos que saber escuchar. Yo tardé tiempo en entender la valía de la escucha. Muchas veces no queremos escuchar. Y esas cosas lo que hacen es cobijan y fortalecen una cultura corporativa robusta y sólida. Gracias. Perfecto. No podría estar más de acuerdo con todo lo que se ha conversado. Como bien decían ustedes, tener un propósito claro y fuerte implica necesariamente tomar decisiones difíciles, ¿cierto? Y eso pasa muchas veces cuando uno puede tener un talento espectacular en el equipo, pero que sea una persona que contradice los valores o nuestro propósito, cabe sentarse a pensar si es alguien que realmente queremos dentro del equipo, ¿cierto? Saliendo de la mirada cortoplacista. Y quería comentarles muy breve un dato. Nosotros hicimos el año pasado un estudio de burnout en las organizaciones y uno de los datos muy interesantes era que un colaborador con burnout o con altos niveles de estrés podía ser tu peor embajador de marca.
O sea, es como estar pagándote mala publicidad, digamos. Un colaborador que lo está pasando mal dentro de la organización, inevitablemente y con justa razón va a hablar muy mal de la organización hacia afuera. Entonces, no solamente esto es un tema a la interna, sino que también tiene que ver con nuestra marca empleadora, con nuestra imagen externa como empresa. O sea, es un tema sumamente importante. Quería pasar al siguiente bloque, que es un poco más dinámico, que les queremos hacer algunas preguntas flash a los tres. Van a ir dirigidas una pregunta a cada uno y la idea es que puedan responder de forma breve o acotada para hacer esta dinámica un poco más express. Entonces, Carlos Añaños, tengo una pregunta para ti que es, ¿qué verdad incómoda necesitan escuchar hoy los líderes en este tiempo de incertidumbre, cierto? Gracias, así. La verdad incómoda es que te digan que está cerrado, que te digan la verdad, porque a veces uno, eh, como líder, como jefe, como que tiene años trabajando, nos cegamos y nos cegamos y no escuchamos. Y nos duele mucho que nos digan la verdad y aún más nos duele que estamos equivocados. Para yo poner en práctica todos esos procesos, he tenido que aprender a separar el ser del hacer. Entonces, cuando hemos hablado con las personas en la organización, desde la vulnerabilidad, les decimos, si tú hablas del problema, todos vamos a entender bien, pero si hablas de Carlos, me voy a enfadar. Y no es por Carlos, sino por todos nosotros. No nos gusta que le diga, Carlos, esto has hecho mal. Sería más bonito qué decisión se ha tomado y dónde está el error. Entonces, ¿por qué? He visto muchos estudios, muchas experiencias, he recorrido mucho el mundo y gran parte de todas las dificultades lo conocen más las gentes que están abajo en los procesos que los jefes. Respondería así para dar espacio también a Carlos, Francis. y otra pregunta flash que te quería hacer es, ¿cómo mantienes la calma cuando, y esto es un poco el rol de líder, ¿cierto? Cuando todos están esperando respuestas de ti, sobre todo en estos contextos en que hay incertidumbre y las personas tienen dudas. ¿Cómo lo haces para mantener esa calma? ¿A mí? ¿Yo? ¿O A Adelante. Carlos? Carlos Añaños, sí, a Carlos Acá. Añaños. Gracias, Hasi. Mantener la calma en momentos difíciles, primero tengo que entender qué momento difícil, ¿no? Porque hay momentos difíciles políticos, momentos difíciles de guerra, momentos difíciles de pandemia, pero yo he vivido momentos difíciles donde he estado bajo el carro, mientras encima mío había enfrentamiento y balacera en la época del terrorismo. Entonces, por eso siempre me pregunto qué es momento difícil, ¿no? Y para mí es fundamental en los momentos difíciles conversar, tener a alguien con quien puedas conversar. Y vuelvo a repetir la palabra que me tardó años entender la profundidad, la escucha, la escucha. Yo creo que si uno actúa con vulnerabilidad, escucha, entiende el problema, la solución y las expectativas cambian. Pero sobre todo, las personas que trabajan con nosotros no esperan que les mintamos. Ellos esperan que seamos honestos por muy dura que sea la respuesta. Ellos siempre van a querer decir la verdad. Nunca se sienten bien cuando les mentimos, cuando no somos capaces de decir la verdad. Y desgraciadamente eso es un tema de error común en muchas empresas. No somos transparentes. Y por ejemplo, seguro ustedes lo ven, tal empresa va a despedir 30.000 personas o 5.000 personas. ¿Ustedes se imaginan cómo están las personas dentro? Me tocará a mí. Entonces es una crisis interna horrible. O empresas que van el fin de semana y dicen, mira la lista y a ver, el fin de mes, mira la lista a ver si está tu nombre, si continúa. Yo creo que por encima de todo tiene que estar el respeto, la escucha y la vulnerabilidad para salir adelante de momentos turbulentos y duros. Y siguiendo en esta dinámica de momentos de crisis y cómo responder, Carlos Armando, mi pregunta flash para ti es, en momentos de crisis, ¿qué tan importante es comunicar aunque no tengas todas las respuestas? Y cómo hacerlo también. Mm. Primero, creo que lo más importante es conocerte,
como líder, tienes que tener cierto balance. Para empezar, la alimentación es importantísima, una alimentación consciente, un sueño adecuado, el descansar es muy importante. El hacer deporte, ¿no? Es fundamental. Salir a caminar, montar una bicicleta, correr, hacer algún deporte, te ayuda, te libera. Algunos años atrás mi mujer me dijo, a tu cabeza le falta deporte. Y fue muy importante ese mensaje porque me resonó mucho. Entonces, cuando tú comienzas a tener un proceso introspectivo, donde tu alimentación ha funcionado, donde tu sueño está equilibrado, donde tu descanso físico, mental está en equilibrio, porque a veces buscamos que otros hagan cosas por nosotros y se escucha y se ve en ese estudio. ¿Y cuánto estás haciendo tú? ¿Tú realmente estás haciendo tu parte? Entonces, para poder mantener esa calma, para poder gestionar en esas crisis, primero tienes que conocerte muy bien. Y bueno, y esto, escuchándolo a Carlos, pues, y le preguntes, etapas de crisis, o sea, es el kilometraje, ¿no? O sea, uno va aprendiendo, uno va aprendiendo los años, la experiencia, y uno también se equivoca, ¿no? Y aprende. Y lo importante de disculparse, de pedir perdón, de no decir cosas que vayan a herir, y si las dices, tener la humildad y la empatía para disculparse, para ser reflexivo en lo que estás haciendo. Pero el tiempo te va a ir dando todos estos elementos. Entonces, hoy los jóvenes que están acostumbrados a un scroll, ¿no es cierto?, a un swipe, en microcápsulas tratar de avanzar, la vida toma 9 meses para hacer un bebé. Todo tiene su proceso. Entonces, hay que entender de que todo tiene un camino. Entonces, para mí es eso, es poder tener equilibrio en las cosas, enfocarte mucho en tu ser, y a partir de ahí poder ser una mejor persona, una mejor versión de ti para darle al resto, ¿no? Muy de acuerdo. Y para cerrar, Francisco, mi pregunta para ti es, ¿qué habilidad crees que será más importante para liderar el futuro una vez que pasemos un poco de esta etapa de incertidumbre? Pues, sin duda, el mundo está cambiando muy rápido. Creo que la inteligencia artificial ya no es algo como algo bonito de entender o como algo tecnológico que está saliendo, como si fuese algo nuevo, es algo que está transformando completamente las industrias. Desde procesos de cómo hacer mejor las cosas hasta industrias completas las puede transformar, ¿no? Puede desaparecer una industria al día de otro porque ahora la inteligencia artificial puede reemplazar ciertos servicios que se pueden dar hoy. Entonces, estamos en una coyuntura donde el cambio va a ser muy rápido, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que la principal capacidad que se necesita para liderar en el futuro es la adaptabilidad, poder entender el entorno, poder adelantarse y saber qué cosa va a cambiar o cómo toda esta nueva tecnología puede realmente cambiar el entorno donde uno está o la industria donde uno está. Poder entender eso y transmitirlo adecuadamente, ¿no? Yo creo que eso es va a ser, yo creo que también digamos, el comportamiento humano y poder transmitir en un contexto donde va a haber mucha información, donde todo el mundo va a tener información de todo tipo, y poder discernir de eso y comunicar adecuadamente de una forma más empática y cercana y humana es una cualidad que tampoco debe perder un líder. Entonces, yo lo resumiría en, primero, poder adelantarse un poco al futuro, entender el contexto donde uno está y cómo puede cambiar con las nuevas tecnologías y poder transmitir adecuadamente eso de una forma muy cercana a la gente, ¿no? Porque yo creo que el contacto humano igual no se va a perder y obviamente la gente espera eso, ¿no? Y espera que de sus líderes espera cercanía y que les pueda dar algo de certeza en un contexto de mucha incertidumbre. Muy alineado con el Foro Económico Mundial, ¿cierto? Las habilidades tecnológicas importan, pero no son todo. Bueno, para cerrar, que nos van quedando los últimos minutos y quisiera también hacerles un par de las preguntas del público, quería preguntarles y que me respondan muy breve, en un minuto, es, ¿qué le dirían a un líder empresarial que está enfrentando por primera vez una crisis dentro de su empresa? ¿Qué le aconsejarían en un minuto? ¿Puedes repetir la pregunta? No te oí. ¿Qué le aconsejarían a un líder que está por primera vez enfrentando una crisis dentro de su organización? Yo si quieren empiezo muy rapidito.
Adelante, Carlos. Esto también pasará. Las crisis son permanentes en el tiempo y no hay que dejarse tumbar por una. Hay que pensar más bien en cómo surfear la ola y esto también pasará. Gracias. Yo le diría que sea principalmente empático y humano, porque lo mismo que tú estás sintiendo lo está sintiendo el otro. En la medida que ambos entendamos que tenemos una situación, es ser muy humano, básicamente. Y yo añadiría a lo que han comentado, que un líder tiene que saber la responsabilidad que tiene en el momento de la crisis, ¿no? O sea, yo creo que uno digamos, es relativamente fácil poder ser líder en un contexto simple. Cuando estás en crisis es donde de alguna manera las papas queman, ¿no? Y ahí uno tiene que saber que tiene la responsabilidad de toda la organización detrás. Son muchas personas que dependen de las decisiones que pueda estar tomando el líder. Y además es un contexto en el cual la gente está con un nivel de ansiedad bastante alto, porque finalmente no saben hacia dónde va a acabar la crisis y qué cosas puede pasar. Entonces sí hay que tener, yo creo, mucha honestidad, mucha cercanía, mucha comunicación, ¿no? Yo creo que la gente lo que está esperando en un momento que una organización esté en crisis es poder confiar en su líder, ¿no? Que su líder en ese momento demuestre que si todo lo que predicaba y los valores que decía realmente los va a seguir, que va a ser abierto y va a ser honesto, ¿no? Porque lo peor que puedes hacer en ese momento es transmitir un falso sentido de seguridad que luego en el corto plazo vas a tener que desnudar, ¿no? Entonces, lo mejor es ser lo más claro posible y decir las cosas que puedes manejar y las cosas que no puedes manejar en ese momento y ser muy abierto con las circunstancias con las que está pasando la organización. Creo que para mí lo primero es, como digo, saber el rol y la responsabilidad que tiene el rol de líder en ese momento, ¿no? Creo que es el momento donde realmente demuestras la capacidad de liderazgo. Yo creo, sosteniendo sobre lo de Francisco, la gestión de crisis es un recurso, pero que te lo has ganado en el tiempo. Es como ir acumulando una línea de crédito y cuando llega la crisis, esa confianza, ese comportamiento que has tenido en el tiempo va a pagar. Entonces, no esperemos a la crisis para comenzar a tratar de ser empático y humano. Has tenido que serlo durante todo el proceso. En la etapa de crisis, ahí el equipo se va a dar cuenta que sí, el walk the talk fue evidente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con Francisco ahí. Bueno, quería pasar a las preguntas del público que están súper alineadas con lo que estamos hablando. Germán, por ejemplo, nos pregunta qué límites son sanos para no diluirte en tu trabajo en tiempos difíciles, si eres dueño. ¿Si eres dueño, perdón? ¿Cómo? La ¿Qué agarro yo. límites son sanos para no diluirte en tu trabajo en tiempos difíciles si es que eres dueño? Eh, es, es muy difícil, no puedes desdoblar, o sea, no hay como un botón de on-off. Por eso es que tu bienestar, el 360 de tu bienestar tiene que estar equilibrado. Tu familia es importante. La familia siempre, para ser empresario, la familia es muy importante. Es tu anclaje, es tu anclaje. Entonces, compartir tiempo con tus hijos, compartir tiempo con tu mamá, con tus padres, con tu esposa, depende de si eres casado o eres soltero, o sea, con tu núcleo es el que te va a dar el soporte. Entonces, sí, es bien difícil de desvelarse, pero creo que lo importante va a estar en el equilibrio familiar, en el anclaje que puedas tener. Y que bueno, siempre la familia tiene que ser la prioridad, el negocio va después, es una consecuencia. Mm. Bueno, Anto nos pregunta qué errores cometen más los jefes en tiempos de crisis. Una buena pregunta. Yo creo que muchos, ¿no? Porque no se olviden que también los líderes somos humanos. Los líderes también nos equivocamos. Y lo más importante, vamos a volver a lo mismo, también creo que lo que peor nos pasa es que respondemos con emoción. Respuestas rápidas con emoción. Mm. En mi experiencia, a veces lo que yo tengo que hacer es dejar dormir una respuesta. Digo, dejar dormir, nunca responder ese día, sino esperar un día o 2 días o 3 días sin querer responder, sin querer salir rápidamente de una necesidad, pese a lo importante y relevante que es, sino dejarlo dormir, dejar dormir con serenidad y tomando el mensaje, Carlos, es que el sueño es fundamental y cuando descansas bien, luego la respuesta es más serena y quitas emociones.
Yo añadiría Ya. que, Ah, yo añadiría ahí adelante. que uno de los errores que comete uno cuando está en crisis es desesperarse, ¿no? Y querer resolver todo en un minuto y creo que o sea, que la ansiedad llegue al liderazgo, ¿no? Yo creo que, porque nuevamente eso va a permear a toda la organización. Si un líder está desesperado o está tomando decisiones muy a la apurada y no pensando claramente, lo siguiente que va a pasar es que la organización va a comenzar a entrar en un tambaleo muy difícil de manejar. Entonces, creo que lo principal es la serenidad que tiene que tener ahí el líder y no caer en esa desesperación. Es difícil porque realmente, como decía Carlos, los líderes son humanos y finalmente también tienen emociones y pueden caer en esa trampa, ¿no? Pero, como decía hace un rato, tienes que saber la responsabilidad del rol que tienes, ¿no? Y cómo poder mantener la calma ante un momento complejo. A mí, de hecho, lo más importante que aprendí también en la pandemia fue de tener un equipo de confianza, un petit comité, donde podíamos tomar decisiones con distintas perspectivas. O sea, a veces un problema no solamente tiene una solución. O sea, por eso es que nosotros pregonamos que nos enamoramos del problema y no nos enamoramos de la solución. Nos enamoramos del problema, de esa manera podemos darle una mirada totalmente diferente. Cuando traes una perspectiva desde el lado de las finanzas, cuando traes una perspectiva desde el lado de los recursos humanos, cuando traes una perspectiva desde el lado de las operaciones, ¿no? Más tu mirada estratégica de integración, tus decisiones son mucho más equilibradas y son colegiadas. Entonces, sí, eso es muy importante. Ahora, si no tienes ese equipo de confianza, eso es alguna reflexión que tienes que hacer. Recuerda que siempre tú eres el promedio de la gente con la que te rodeas. Si con la gente que te rodeas no te sube el promedio, tienes que mejorar la gente con la que te rodeas. Entonces, esa es clave para también un líder. Lo que sabe hacer es elegir las personas correctas que van a estar en su equipo. Eso es fundamental, con una diversidad de pensamiento, no solamente personas que le dicen sí jefe, no, que le cuestionen también, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hemos aprendido también nosotros en este proceso. De acuerdo con Carlos. Perfecto. Bueno, estamos en la hora. Ahí habían un montón de preguntas del público, mucho interés en el tema. Yo creo que responde a justamente los tiempos que estamos viviendo. Creo que las personas se identificaron mucho con lo que conversaban, Carlos Armando, Francisco, Carlos, porque estamos viviendo tiempos de incertidumbre. No solamente lo vivimos quienes somos líderes, sino también nuestros colaboradores. Y bueno, la invitación es a que puedan nutrir con información también estos momentos de incertidumbre complejos de los que estamos viviendo y ver los estudios que estamos publicando, lo que dice la información y los datos. Así que muchas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Así, un gusto, Francisco, Carlos, por estar juntos aquí. Una alegría. Por Igualmente, para mí un supuesto, honor. Muchas gracias y siempre pensemos que el Perú es más grande de quienes nos gobiernan en la circunstancia. El Perú está listo para hacer cosas grandes. Entonces nosotros tenemos que hacer que se logren esos temas. Sueñen grande, sueñen en grande, sueñen en el Perú. Cuídense. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. gran Muchas abrazo. gracias. Buen día. Gracias a nuestros panelistas y gracias a todos por habernos acompañado.